Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente, ¿verdad?, de poder escuchar su palabra. Así que vamos a aprovecharlo en esta tarde y le damos la bienvenida a este tiempo y le invitamos para que esté atento. Amén. Puede usted hacer sus anotaciones y luego y las citas bíblicas, ¿verdad?, para que usted pueda corroborar lo que se le está compartiendo, que es palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar y le recordamos, ¿verdad?, el tema que se está dando, evolución a la prosperidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, por tus misericordias, Señor. Te presentamos este momento donde se va a presentar tu palabra. Te pedimos que tú tomes el control de todo, Dios mío, que tú permitas que tu palabra pueda fluir, tu palabra pueda llegar a las vidas, a los corazones de nuestros hermanos, Dios mío, y que tu palabra bendiga grandemente sus vidas, sus familias, Señor, porque tu palabra es la única que trae vida, Padre. Tu palabra trae sabiduría, Dios mío, lo cual necesitamos para que podamos ser edificados, Dios. Gracias te damos en esta tarde, Dios. Usa la vida de tu siervo y que nuestros hermanos sean bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Ya estamos aquí para compartir la bendita palabra del Señor. Y hemos estado, hermanos, en esta semana hablando de este tema, evolución hacia la prosperidad. Estuvimos hablando, hermanos, de Proverbios capítulo 24, verso 3 y verso 4, donde nos dice la palabra del Señor: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces se habla de tres elementos, hermanos, que permiten la evolución hacia la prosperidad. Y estos tres elementos, estos tres niveles, estos tres principios son, número uno, la sabiduría, que es la que edifica; la prudencia, que afirma; y el conocimiento, hermanos, que prospera. Entonces, estos tres niveles lo vemos, hermanos, ya aplicado, ¿verdad?, en los niveles del tabernáculo de Moisés. Usted bien sabe, y si no sabe, diría mi apóstol o mi padre espiritual, mi pastor, dijera, si no sabe, pues yo le digo cómo está el asunto, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés se componía de tres grandes niveles. El primero era el nivel atrio, el segundo el nivel santo y el tercero el nivel santísimo. De manera pues que en el nivel atrio tenemos la sabiduría, en el nivel santo la prudencia y en el nivel santísimo el conocimiento. Entonces, en el nivel atrio, la sabiduría que edifica, que viene del hebreo chokmah o chokmah. Y fíjese que la sabiduría, hermanos, es la capacidad o la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. La firmeza en tomar decisiones tenaces y correctas demuestra que hay madurez y desarrollo. Entonces, eso es la sabiduría. Y en el nivel lugar santo se encuentra la prudencia, que viene de la palabra tabún, que, hermanos, es por medio de la prudencia que Dios edifica. Entonces, cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de entendimiento, de inteligencia, estamos hablando de distinguir, de discernir. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando que la prudencia afirma. Y afirmar, hermanos, es levantarse, es establecerse, es hacerse fuerte, es consolidarse, hacerse sólido. Entonces, llegamos a este día que es jueves 18 de marzo
y llegamos al nivel, el lugar santísimo, que es el conocimiento, hermanos, ¿verdad? De los tres niveles, este es ya digamos así, el nivel en el que, al que debemos nosotros, pues tratar de llegar para que podamos prosperar. Y entonces, hermanos, cuando vemos que este tercer nivel es el conocimiento viene de la palabra Da'at, que está en el numeral H1847. Entonces aquí, hermanos, encontramos que conocimiento es ciencia. Conocimiento es conocer, es ser docto, ¿sí? Es asegurarse o asegurar al ver. Y también esta palabra, hermanos, viene de la palabra yadá, que significa o que incluye observación, cuidado, reconocimiento. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos avanzar, tenemos que llegar, hermanos, al conocimiento. Y esa palabra yadá, que se traduce conocimiento, significa conocimiento por observación y reflexión. O sea que uno puede llegar al conocimiento por medio de la observación y por medio de la reflexión. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, verso 11, en la Biblia Yuneman dice, y volvió a él la paloma hacia la tarde, y tenía una hoja de olivo cogida en su boca, y conoció, que esa palabra conoció es yadá, y conoció Noé que habían cesado las aguas sobre la tierra. Entonces Noé obtuvo conocimiento después de observar y reflexionar sobre lo que había visto. En efecto, no vio ni experimentó personalmente que las aguas habían bajado, pero con el simple hecho, hermanos, de que la paloma traía una hoja de olivo en su boca, entonces Noé llegó al conocimiento. Entonces nosotros podemos adquirir conocimiento en base a la observación y a la reflexión, ¿verdad? Como aquel famoso refrán que dice, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Entonces, nosotros podemos aprender por medio de la observación. Y número dos, hermanos, esa palabra yadá, que es conocimiento, significa conocimiento por experiencia, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 8:10 dice, y él dijo, mañana. Y Moisés respondió a Faraón, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcas, le dijo Moisés a Faraón. Entonces Faraón fue una de las personas, hermanos, que de alguna manera él tuvo un conocimiento acerca de Dios, hermanos, porque él experimentó el poder de Dios sobre su vida y sobre su nación. Entonces el conocimiento también viene de la experiencia con los 5 sentidos, de la experiencia de examinar y de mostrar, de reflexionar y considerar, hermanos, es decir, saber de primera mano. No es que me lo contaron, no es que me dijeron, sino que yo tuve un encuentro con Dios, y que ese encuentro con Dios me llevó al conocimiento. Entonces el conocimiento, hermanos, viene del Señor, y el conocimiento nos trae prosperidad. Eso es importante que lo tomamos o lo tomemos en cuenta. Dice la Biblia que el conocimiento de Dios es maravilloso. Salmo 139, verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso, extraordinario, admirable. Mire, tal conocimiento es demasiado maravilloso, y esa palabra maravilloso significa extraordinario, significa admirable.
Y dice, es demasiado maravilloso para mí, demasiado extraordinario para mí. Alto es, dice, es decir, inaccesible. No lo puedo comprender. Entonces, el conocimiento de Dios, hermanos, es demasiado extraordinario, fuera de lo ordinario. Es inaccesible. El conocimiento de Dios, hermanos, no lo podemos comprender humanamente hablando. Por eso es que el Señor nos exhorta y nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque, hermano, el conocimiento de Dios es tan maravilloso, tan vasto, tan alto, hermanos, tan incomprensible que se requiere, hermanos, la ayuda de nuestro Dios para aprender aquellas cosas que son grandes y que son ocultas y que nosotros no podemos conocer humanamente. No podemos entenderlas con nuestra propia inteligencia, hermanos, sino que requerimos el conocimiento que viene de parte del Señor, la sabiduría, el entendimiento que viene de parte de nuestro Dios. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que para llegar hasta el conocimiento que Dios da, tenemos nosotros que ver, hermanos, en Proverbios capítulo 2, del verso 2 hasta el verso 5, y encontrar ahí el camino hacia el conocimiento. El camino hacia el conocimiento. ¿Cómo llegar al conocimiento de Dios? Dice Proverbios 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es decir, que nuestro oído tenemos que, hermanos, hacerlo atender a la sabiduría. No le permitamos a nuestros oídos oír necedad. Primero tenemos que, hermanos, condicionarlo, ¿verdad? Enseñarlo a que esté atento a la sabiduría. Y luego dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, inclinar nuestro corazón a la prudencia. Dice el verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que necesitamos clamar, que necesitamos llamar a la inteligencia y llamar a la prudencia. Entonces ese es el camino para llegar hasta el conocimiento. Y dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Qué tremendo esto, hermanos, porque este es el camino para poder llegar hasta el conocimiento. Primero, atender, hermanos, a la sabiduría, inclinar nuestro oído a la prudencia, ¿sí? Llamar a la inteligencia y gritarle a la prudencia que venga a nosotros, hermanos. Entonces vamos a entender lo que es el temor de Jehová y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Si usted se fija, ahí nos está hablando la Biblia de esos tres peldaños, de esos tres niveles, que son la sabiduría que edifica, la prudencia que afirma, y entonces llegaremos al conocimiento de Dios. Hermanos, nadie puede llegar al conocimiento de Dios si no le llega la revelación de Dios. Porque la revelación, hermanos, nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Proverbios 24:13 dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal, o sea, las gotas de miel, dice, es dulce a tu paladar. Cuando la Biblia habla de miel, hermanos, habla de revelación. Dice la Biblia, hermanos, que en cierta ocasión cuando Saúl salió a la batalla, iba con todos sus soldados, hermanos, y ya habían ganado la guerra, ya habían ganado la batalla. Pero Saúl, hermanos, sin considerar
que los soldados no habían comido nada y que no habían probado pan. Hermanos, él dijo, maldito aquel que coma, ¿sí? Maldito aquel que pruebe alimento antes de que acabemos o destruyamos a nuestros enemigos. Pero ya había ganado, hermano. Ya habían hecho huir a sus enemigos. Y entonces su hijo, hermanos, Jonatán, dice que el pueblo o los soldados de Israel entraron por el bosque, y hermanos, y había mucha miel, mucha miel. Corría la miel en aquel bosque. Y dice la Biblia que Jonatán, que no había escuchado, hermanos, el juramento de su padre Saúl, extendió su lanza, hermanos, y tomó de la miel y la comió, y dice que sus ojos se aclararon. Hermanos, la miel representa la revelación, porque la revelación, hermanos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder conocer. La revelación nos lleva al conocimiento. Entonces, fíjese lo que dice Proverbios 24, 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y mire qué tremendo que el diccionario Strong nos dice que esa palabra, hermanos, recompensa, tiene que ver con que vas a hallar buena descendencia, vas a tener buena descendencia, vas a tener buen fin, ¿verdad? Y no se refiere a esa promoción de diciembre, ¿verdad? Sino que dice, tendrás buen fin, tendrás un buen futuro. La revelación, al llevarnos al conocimiento, hermanos, va a trascender a nuestra descendencia, va a llegar a nuestra descendencia, va a traer bendiciones a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, que es así hablando a simple vista, es una bendición que nosotros recibamos revelación y conocimiento de parte del Señor, para que nuestra descendencia sea bendecida, hermano. Y nosotros y nuestra familia tengan un buen fin, un buen futuro. Y entonces dice, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Es decir, tu esperanza no va a fracasar, hermano. Pero debemos nosotros pedir al Señor, hermanos, que venga a nuestra vida la revelación. Y así como aquel apóstol llamado Pablo, hermanos, oraba para que viniera un espíritu de sabiduría y de revelación sobre la iglesia. Asimismo, como ministro del Señor, yo esta tarde, hermanos, vengo ministrando de parte del Señor sabiduría para que seas edificado. Vengo ministrando en el nombre poderoso de Jesucristo prudencia para que seas establecido, para que seas afirmado. Y vengo ministrando en el nombre de Jesús de Nazaret la revelación que nos lleva al conocimiento del Señor. Hermanos, el conocimiento, cuando alguien recibe conocimiento de parte del Señor, hermanos, sabe reconocer el señorío de Jesucristo. O sea que no es nada más yo creo en Cristo. No es nada más, mire, le voy a decir una cosa. Por eso el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Sino que, hermanos, es aquel que verdaderamente reconoce el señorío. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño. Mire qué tremenda esa figura, hermano. Esa palabra buey en el hebreo viene de la palabra short. Short no. Short es un pantalón corto. Pero buey en el diccionario Strong nos dice que viene de la palabra short,
que significa ganado. El ganado conoce a su dueño. Y esa palabra dueño viene de la palabra caná, que significa comprador, rescatador. Hermanos, el buey, el ganado del Señor, conoce que Él lo compró, que Él lo rescató. Amén. Entonces el Señor dice, el buey conoce a su dueño. El ganado conoce quién fue el que lo compró, el que lo rescató. Nosotros deberíamos, hermanos, conocer y reconocer el señorío de nuestro Dios. Aquel que murió en la cruz del Calvario, que nos compró a precio de sangre, que nos redimió, nos rescató, hermanos. Pero dice, y el asno conoce el pesebre. Pesebre, hermanos, es un granero, es donde comen los asnos, donde hay forraje, donde hay alimento, donde dice esa palabra que se traduce como pesebre, donde engorda el asno. Entonces el buey, hermanos, conoce a su comprador, a su rescatador. El asno conoce dónde debe comer, hermanos. No donde quiera podemos comer nosotros. Perdón, mi hermanita, mi hermanito. No es nada más de encender la televisión o la radio y poner cualquier predicador. No importa el que sea, que me hable de Dios nada más. No. Mire, hasta el diablo habla de Dios. Entonces yo le recomiendo que, hermano, usted espigue, pero en el campo donde usted es miembro a la iglesia, escuche la voz de su pastor, no escuche la voz de cualquiera, hermano. Porque dice la Biblia, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Israel no entendía, pero el pueblo del Señor sí debe entender y debe tener conocimiento. Si nosotros nos damos cuenta, Israel no tenía entendimiento, no tenía prudencia. Es decir, hermanos, nadie puede llegar al conocimiento si antes no ha pasado por la sabiduría y por el entendimiento, o sea, la prudencia. Israel no tenía entendimiento, por eso no tenía conocimiento. ¿Qué debe tener el pueblo del Señor? Reconocer señorío. Reconocer señorío significa, hermanos, saber quién es el que me compró, a quién le pertenezco, quién me redimió, saber dónde debo comer, dónde está el granero donde yo me alimento, el forraje, porque no se puede comer en cualquier parte, hermano. Entonces, la gente que tiene conocimiento reconoce señorío, reconoce cobertura. Hermanos, entonces estamos hablando de conocimiento. Tenemos que renunciar también a Babilonia, hermanos. Y Babilonia significa confusión. Tenemos que renunciar a las mezclas. Cuando se renuncia a Babilonia, hermanos, entonces viene el conocimiento a nuestras vidas. Daniel capítulo 1, verso 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjese lo que dice, a estos 4 muchachos, ¿quiénes eran? Era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran 4 jóvenes judíos, 4 jóvenes israelitas, que cuando les llevaron comida de Babilonia, hermanos, ellos dijeron, no queremos comer de Babilonia. Denos frutas o denos legumbres y agua. Y entonces, hermanos, ellos se abstuvieron de comer alimento de Babilonia. Y entonces Dios les trajo, hermanos, espíritu de conocimiento, les trajo inteligencia en toda letra y en toda ciencia. Y dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Entonces necesitamos renunciar, hermanos, a todas aquellas cosas que confunden, que son mezclas. O sea, estos jóvenes israelitas, ¿verdad? No se atrevieron a mezclar o a ingerir alimento, comida, hermanos, que los confundiera. Entonces, es importante renunciar a Babilonia. Dios pide amor. Y Dios lo que pide, hermanos, además del amor, es conocimiento. Dios no te está pidiendo que ayunes, perdón, hermano, perdón, pero hay mucha gente que, hermanos, ayuna y se abstiene de alimentos, a veces hasta 3, 4, 5 días, 7 días, pero, hermanos, no tienen amor hacia nadie y no adquieren conocimiento de parte de Dios. Y mire cómo dice Oseas capítulo 6, verso 6. Lo que pido de vosotros es amor. Tenemos que amar, hermano. Mire, debemos amar primeramente a los que están a nuestro lado. La mujer que no ama a su marido, el marido que no ama a su mujer, los padres que no aman a sus hijos, los hijos que no aman a sus padres no conocen a Dios. Pero dice, lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios. Fíjese bien. Y dice, conocimiento de Dios y no holocaustos. Entonces, para Dios lo óptimo es el amor y el conocimiento de Él. No que usted tenga una religión. No que usted lleve ritos y costumbres, hermanos, y un montón de normas, pero no haya amor y no conozca verdaderamente lo que el Señor pide en su palabra. El conocimiento es importante, mi hermano. Entonces, debemos obtener el conocimiento de la salvación. ¿Por qué, hermanos? Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Necesitamos obtener conocimiento de salvación. Porque si tenemos conocimiento, hermanos, de que somos salvos, entonces, mis amados hermanos, vamos a creer que nuestros pecados han sido perdonados ya, han sido sepultados, y también los de nuestros hermanos. No seguiremos viviendo, ¿verdad?, con la idea de que ese hermano le falló al Señor ayer, hace días, sino que esa persona, hermanos, ha sido salvada y ha sido perdonado de sus pecados. El conocimiento nos lleva a ese nivel, hermano. El conocimiento nos hace ver a la gente como gente justa, como Dios las ve. A aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que son salvos. Entonces, el conocimiento, hermanos, del Señor, mire, la persona que recibe el conocimiento del Señor, hermanos, no puede pasar desapercibida. Por eso, ¿verdad? Hay que decirle al Señor y pedirle, Señor, dame sabiduría para ser edificado, dame prudencia para ser afirmado, pero dame también conocimiento para prosperar, Señor. Y esa persona que tiene el conocimiento del Señor no puede pasar desapercibida, porque el conocimiento del Señor es perfume, es fragancia. Segunda de Corintios 2:14. Sin embargo, gracias a Dios, dice, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Fíjese qué interesante esto. Si nos llenamos de conocimiento, hermanos, entonces vamos a esparcir por todas partes la fragancia de su conocimiento. La gente que conoce al Señor,
La gente que ha tenido por experiencia propia un encuentro personal con Jesucristo, hermanos, por donde quiera que anda, habla de Él. No puede dejar de hablar de Cristo. Tal vez le caiga mal a alguno, ¿verdad? Pero de todas maneras, por todas partes, esparce la fragancia del conocimiento del Señor. Mi hermano y hermana, yo le invito para que usted le diga al Señor: Señor, lléname de ese conocimiento, lléname de esa fragancia. Yo quiero, Señor, estar perfumado con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de tu palabra, pero no un conocimiento, hermanos, que es para discutir con otros, no un conocimiento que es para debatir, no un conocimiento para ostentar que uno sí ha leído la Biblia, sino un conocimiento que es para edificar, para prosperar, para ayudar a otros a levantarse, hermanos. Fíjese que es necesario el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, porque ambos traen conocimiento. Efesios capítulo 1, verso 17, mis amados hermanos, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, hermanos, Él nos va a dar espíritu de sabiduría y de revelación. Y entonces, hermanos, vamos a conocerlo a Él. No solamente vamos a conocer acerca de Él, sino vamos a conocerlo a Él. Porque el espíritu de sabiduría y de revelación vienen de parte del Señor, amados hermanos. Entonces yo pido al Señor que sobre mi vida y sobre la vida de todo aquel que está escuchando y que anhela, hermanos, ascender hasta llegar a obtener el conocimiento de parte del Señor, hermanos, recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque, hermanos, el conocimiento nos va a llevar a la plenitud. El conocimiento nos va a llevar a la perfección. El conocimiento nos va a llevar a la abundancia de Dios. Efesios capítulo 3, verso 19 en la Biblia al día dice: hermanos, en fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Mire, para que seáis llenos de la plenitud, es decir, de la perfección, de la abundancia de Dios. Entonces necesitamos conocer ese amor, el amor de Dios, que sobrepasa nuestro conocimiento. Y entonces, hermanos, vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Yo espero que usted quiera ser lleno de la abundancia de Dios, de la perfección de Dios. Porque solos no podemos, hermanos. Tenemos que recurrir a la ayuda del Señor. Ningún ser humano ha podido, hermanos, llegar a la plenitud si no es con la ayuda del Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo pidió ayuda. Así que, hermanos, el conocimiento nos va a llevar a la madurez. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, para llegar a la madurez, hermanos, necesitamos el conocimiento. Pero no el conocimiento humano, no el conocimiento carnal, hermanos, no el conocimiento que envanece,
no el conocimiento, hermanos, de que yo conozco muchas citas bíblicas, ya me he leído la Biblia, conozco. No, el conocimiento que viene de parte de Dios. Ese conocimiento que nos va a llevar a la perfección y que de alguna manera tiene que ver eso, hermanos, con que el conocimiento nos lleva a la prosperidad. Porque la prosperidad de la cual estamos hablando, hermanos, no es una prosperidad meramente terrenal, sino es una prosperidad primeramente espiritual. Después, hermanos, una prosperidad en nuestra alma y de allí una prosperidad física, material y hermanos, en todas las demás áreas, pero primero espiritual. Entonces necesitamos llegar a la madurez, pero sin el conocimiento nadie puede madurar. Por eso vemos gente, pues, que puede tener 80 años, hermanos, y seguir comportándose como un nene, como si el tiempo no le hubiera enseñado nada. Y ver jóvenes que tienen a Cristo en su corazón y tienen abundante sabiduría, prudencia y conocimiento, hermanos, que los ha llevado a una madurez. Hermanos, orar nos lleva al conocimiento. Yo le invito para que oremos y pidamos al Señor conocimiento. Filipenses capítulo 1, verso 9 dice, y esto pido en oración. Mire, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces el apóstol Pablo pide en oración que la iglesia abunde en amor, pero que abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, hermanos. Entonces, oremos al Señor. Tal vez usted diga, no le entiendo, pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, ore al Señor, pida al Señor, Señor, dame entendimiento, dame, Señor, conocimiento. El conocimiento, hermanos, es muy valioso delante del Señor. Fíjese que la falta de conocimiento es peligrosa, hermano. Porque dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también dice, por cuanto desechasteis el conocimiento, yo también te voy a desechar del sacerdocio y también a tu descendencia. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento es muy valioso, hermano. Filipenses capítulo 3, verso 8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Fíjese, es incomparable el valor de tener el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Hermanos, se lo voy a explicar con un lenguaje sencillo, de acuerdo a la Biblia, el lenguaje sencillo, que dice, todo eso lo he dejado a un lado. Mire que el apóstol Pablo, hermanos, era un erudito. El apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento al revés y al derecho. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos y había sido alumno de Gamaliel. Era una persona preparada, hermano. Pero dice en la Biblia, aquí en Filipenses 3:8, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, dice, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos el conocimiento. Es necesario conocer bien a Cristo. No se trata nada más de sentarse a escuchar un mensaje y ya. Hay que anotar y hay que conocer al Señor. Hay que tomar notas
y decir, bueno, esto yo no lo sabía, esto no lo entendía. Señor, esto yo no lo comprendo. Dame sabiduría, dame prudencia, dame conocimiento. No, no diga, por favor, hermano, mire, el apóstol Pablo tenía un doctorado en Biblia. No diga que usted se la sabe de todas y que nadie le puede enseñar nada. Dejemos la testarudez y hagámonos sencillos y humildes, porque las personas humildes pueden aprender, hermano. Hagamos a un lado todo aquello, ¿verdad? Las licenciaturas, las maestrías, el doctorado. Hermano, yo soy el ingeniero tal, el doctor tal. No, usted es una criatura, usted es una creación de Dios. Y si usted ya tiene a Cristo, usted es hijo de Dios y necesita conocer bien a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, pues no hay mejor conocimiento. No hay mejor conocimiento. Mire, es peligroso estar sin conocer bien a Cristo. Porque mucha gente dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto o en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad. No los conozco. No quisiste conocerme a mí, yo tampoco te conozco. Acuérdense que el Señor dice en su palabra, hermanos, que aquel que confiese a Cristo ante los hombres, el Señor lo va a confesar ante su Padre. Pero aquel que se niegue también a conocer a Cristo, también va a ser, hermanos, desconocido por Cristo. Entonces, les voy a leer todo el verso. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Hermanos, usted y yo necesitamos conocer bien a Cristo. Porque hay gente, hermanos, que está en el cristianismo, pero que sigue estando bajo la ley. Y cree que por guardar ciertas normas, ciertas conductas, ciertas cosas, hermanos, o ciertas leyes que se autoimpusieron, por eso es que van a ser salvos. Y entonces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para muchos no vale. Pero el apóstol Pablo dice, quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino porque confío en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarme. No es por lo que nosotros hagamos, hermanos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que nosotros somos salvos. Por eso necesitamos el conocimiento y necesitamos ser llenos de ese conocimiento. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjese lo que pide el apóstol Pablo, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vuelve a aparecer, hermanos, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento espiritual. Estamos hablando en términos espirituales. Entonces, podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Pidámosle al Señor que nos llene, hermanos, de conocimiento. Pidámosle. Pero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Vaciarnos como lo hizo el apóstol Pablo y decir, Señor, yo no conozco nada. Mira, yo no sé nada, Señor. Estoy en la calle, pero mira, Señor, y yo te pido que me llenes del conocimiento de tu voluntad para que yo sepa bien qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no debo hacer. Tal vez no hemos entendido el evangelio muchos y necesitamos el conocimiento.
Necesitamos crecer en conocimiento. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces es importante crecer en el conocimiento de Dios. Yo le decía a un hermano, usted necesita estudiar, necesita llevar el estudio del discipulado, porque por medio del discipulado nosotros, hermanos, recibimos sabiduría y somos edificados. Y me dice, no, hermano, yo no voy a estudiar porque entre más conoce uno se vuelve más, ¿cómo diré? Pues se vuelve uno más responsable de lo que hacemos. Y me citó un texto bíblico. Y no recuerdo cuál es el texto, ¿te acuerdas tú? Que al que más se le enseña o el que más sabe o el que más conoce, más se le pide. Entonces el hermano no quería crecer en conocimiento. Y es lamentable que mucha gente se quede, hermanos, con un conocimiento de kinder, digamos así, en la palabra del Señor. Hermano, hay muchas cosas que aprender del Señor, muchas cosas que saber del Señor. Y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Porque mire, hermanos, el conocimiento es como un catapultador. Porque el conocimiento multiplica la gracia. El conocimiento multiplica la paz, hermanos. Por eso dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí voy a hacer una pregunta. ¿En qué? ¿En dónde es multiplicada la gracia y la paz? Y la respuesta, hermanos, es en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer más a Dios, más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia y la paz sean multiplicadas en nosotros. ¿Qué cosa es gracia, hermano? La gracia es el poder de Dios para que nosotros podamos vencer el pecado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La gracia viene de parte de Dios para que nosotros podamos vencer el pecado. La gracia, dice el diccionario, que es la influencia divina en el corazón del ser humano y que se refleja en su vida diaria. Entonces es poder de Dios que viene a nosotros para que podamos vencer cualquier tipo de pecado. Hermanos, entonces se multiplica la gracia en nosotros cuando tenemos o recibimos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere vencer el pecado, hay cosas que no puede vencer, hay pecados que le hacen caer, hermanos, consecutivamente. Y necesitamos el conocimiento de Dios para que la gracia sea multiplicada en nosotros. Pero no nada más la gracia, sino también la paz. Y esa palabra paz viene del griego irene, que significa prosperidad, bienestar, tranquilidad. ¿Usted quiere paz? ¿Quiere que se le multiplique la paz? ¿Quiere prosperar? ¿Quiere bienestar? Necesita conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es como, voy a ponerle pues como un cañón. El cañón es el conocimiento de Dios y la gracia y la paz están ahí dentro. Y entonces el cañón, hermanos, catapulta, avienta, no sé cómo decirlo, qué otra palabra ocupar, hermanos, pero bueno, vuelvo a la misma palabra. Se multiplica la gracia, se multiplica la paz en nuestra vida.
crece, es impulsada en nosotros y de pronto, hermanos, pasamos a otro nivel y nos damos cuenta que tenemos gracia, que la influencia, el poder de Dios ha llegado a nuestras vidas para vencer el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que crecer y debemos añadirle conocimiento a la fe que ya tenemos. ¿Usted ya tiene fe? ¿Usted confía en Dios? ¿Usted es fiel a Dios? ¿Usted, hermanos, ya tiene virtud? ¿Sí? Hace las cosas con excelencia para el Señor. Usted tiene valor, es valiente. Usted tiene poder de Dios. Amén. Pero dice la Biblia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Mire bien, a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Y qué cosa es la fe, hermano? Porque dice que debemos poner toda diligencia. O sea, y diligencia es esforzarnos, hacer con entusiasmo las cosas, hermanos. Hay mucha gente que no logra avanzar, hermanos, no logra prosperar porque, mire, por ejemplo, para venir al templo no le pone entusiasmo. Es que hoy no puedo, hermano. Es que no tengo tiempo, hermano. Es que tengo mucho trabajo, hermano. Y no se esfuerzan. No tienen entusiasmo para hacer las cosas del Señor. Pero las cosas de Dios se tienen que hacer con entusiasmo. No podemos llegar y cantar, así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría y Ay, hermano, tenemos que cantarlo con esfuerzo, con entusiasmo. Así son las cosas de Dios. Por eso dice, vosotros también poniendo todo esfuerzo, todo entusiasmo. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Añadan a la confianza y a esa fidelidad que usted tiene al Señor, añádale virtud. Haga las cosas con excelencia, eso es virtud. Haga las cosas con valentía. Pídale poder al Señor. Ya tiene confianza, ya tiene fidelidad, ya hace las cosas bien para el Señor, ya hace las cosas con valentía y con poder, ¿verdad? Ya tiene el poder de Dios. Ok, a eso añádale conocimiento. El conocimiento, hermanos, nos va a llevar a la prosperidad. La prosperidad es un resultado del conocimiento. La prosperidad es un resultado del conocimiento. Miren, nada más le voy a dar un adelantito de lo que vamos a hablar mañana. En Éxodo capítulo 1, verso 20, dice que Faraón mandó, hermanos, a matar a los niños, a los varones del pueblo de Israel. Pero las parteras, hermanos, las parteras tuvieron temor de Dios, porque conocieron acerca de Dios. Y dice Éxodo 1:20, y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estas parteras tuvieron que haber llegado al conocimiento de Dios. Y al haber tenido ese conocimiento, no mataban a los niños. Hermanos, eran parteras antiaborto. Estaban en contra del aborto. Y el Señor prosperó sus familias. Porque la prosperidad viene, hermanos, con el conocimiento. En la Biblia el oso dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea, Dios les hizo casas. Pero no se refiere, ¿verdad?, a casas materiales, sino que su familia las prosperó
las bendijo. La Biblia al día dice, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Y hermano, usted sabe que en la Biblia, tener muchos hijos es una bendición. Es lamentable, ¿verdad? Que el hombre, el ser humano, hermanos, no tenga el pensamiento de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del ser humano. No me voy a meter en ese asunto, pero hermanos, mucha gente prefiere tener animalitos y mascotas que tener hijos. Y ya hasta los perros le dicen perrijos. Pero en la Biblia tener muchos hijos era señal de bendición, hermano. No sé lo que piense usted, pero lo que la Biblia dice, eso es lo que yo le estoy mencionando. Entonces, la prosperidad es un resultado del conocimiento. Fíjese. Entonces, hermanos, el temor a Dios, el amor a Dios, el servicio y la obediencia a Dios tienen que ver con el conocimiento. Y el conocimiento atrae la prosperidad. Sí, mi hermano. Mire, le voy a leer este otro texto porque ya me estoy picando con el mensaje de mañana. Y dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mire qué tremendo, man. El conocimiento nos va a llevar a la prosperidad. Pero ¿cómo voy a saber que tengo conocimiento? Hermanos, cuando tengo temor a Dios, cuando ando en sus caminos, cuando lo amo, cuando le sirvo. Porque no es nada más, hermano, que usted diga, sí, yo creo en Dios. No, pero no te he visto ni en la iglesia, hermano. Sí, pero sí creo en Dios. ¿Y de qué sirve que creas? El diablo también cree y tiembla, pero no se arrepiente. No, hermano, no teme a Dios, no anda en sus caminos, no ama a Dios, no le sirve a Dios. Entonces, no hay mucha diferencia entre el diablo y aquellos que dicen que creen en Dios. Eso estuvo fuerte, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿qué es lo que te pide? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Y eso qué significa? La Biblia al día dice, para que te vaya bien. Si no te va bien, algo está fallando ahí. La Castilian dice, para bien tuyo. La Biblia CJ dice, para que seas feliz. La BM dice, para provecho tuyo. Amado hermano, entonces para tener prosperidad, para que nos vaya bien, para que seamos felices, para que nos aproveche, hermanos, necesitamos el conocimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero esta noche, mire, tal vez no entendamos todo lo que la Biblia dice. Pero sí, hermanos, si creemos esta palabra, lo que hoy no entiendas, mañana lo vas a entender. El Señor le dijo al apóstol Pedro, Pedro, lo que hoy hago, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Por eso, hermano, yo le pido al Señor en esta noche, oramos. Padre, esta noche en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, como ministro de tu palabra, Señor, te suplico, te ruego que envíes espíritu de sabiduría, esa sabiduría que edifica. Que envíes, Señor, espíritu de inteligencia, de prudencia, espíritu de discernimiento, Señor. Pero esa prudencia, Señor, que afirma, que establece, que nos asegura, que nos fortalece, que nos robustece.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que envíes espíritu de conocimiento para que podamos prosperar, para que podamos desarrollarnos, para que podamos llegar a la perfección, para que podamos tener paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, y llamo, Señor, Dios mío, sobre mi vida y sobre aquellos que escuchan esta palabra y sobre la iglesia que me has dado a ministrar, Señor, sabiduría, prudencia y conocimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues hermanos, Dios me los bendiga. Le dejo el lugar con mi esposa para que le salude y tal vez nos dé un pequeño resumen. Pero el día de mañana a las 5:30, a las 5 de la tarde, perdón. Mañana es viernes, 5:30. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y pues el tema ha sido claro, así que pues, así como podemos pedir sabiduría, prudencia, también podemos pedirle conocimiento a nuestro Dios. Amén. Y pues vamos a hacerlo. Él está dispuesto para que podamos conocer cada día más de Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y el día de mañana le invitamos para que nuevamente se conecte y pueda escuchar la palabra del Señor.